Queridos hermanos, estamos reunidos en el nombre de Jesús y Jesús mismo está en medio de nosotros por amor a nosotros, por el amor que el Padre nos ama, por el amor que el Espíritu Santo nos ama. Jesús está aquí. La misa es Jesús mismo que ofrecemos al Padre por acción del Espíritu Santo, en medio de los santos y de los ángeles, por nuestra salvación. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, escuchando su voz amorosa, que nos da siempre vida. Como lo hemos dicho en el Salmo, bendito sea Dios que me ha devuelto la vida. Jesús nos devuelve la vida. En otras palabras, siempre cuando venimos aquí, Jesús nos restaura. Porque el mundo nos destruye continuamente. El que nos llama diciendo, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Los que responden a esa llamada no lo hacen en vano. No salimos de la iglesia a manos vacías. Jesús siempre nos llena y nos llena de Él mismo. Nos llena de su Espíritu Santo. Nos llena de su amor, del amor del Padre. Nos consuela. Para los que tienen una experiencia de ir cotidianamente a misa y con un corazón abierto a la obra poderosa de Jesús y sobre todo amorosa, pueden comprender lo que estoy diciendo. La misa nos devuelve la vida. Todos los milagros se cumplen en la misa. Todas las conversiones se cumplen en la misa. La misa es la mano poderosa del Padre para sacar las almas por medio de su Hijo Jesús de las tinieblas. Es muy importante comprender que siempre cuando nos reunimos no lo hacemos en nuestro propio nombre. No es porque lo quisiste, porque lo quieres. Jesús te llamó aquí. Todo lo que haces aquí, dices, sí, no es en su nombre, no tiene conexión, como se diría, ya no conecta con nada. Como alguien que está enviando mensajes, pero sin internet, en WhatsApp porque no hay conexión. Jesús nos conecta con su Padre, con el corazón de su Padre. Y nuestra oración sube continuamente por el camino que Jesús es. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Nosotros cristianos tenemos que pedir al Espíritu Santo continuamente que nos llene de Jesús, que sepamos realmente hacer reuniones, encuentros, trabajos, todo, en el nombre del Redentor. Porque Jesús va redimiendo todo lo que el pecado ha ido manchando. Ya lo sabemos.
para el pecado original. Por esa debilidad que el hombre tiene continuamente, debe ser continuamente conectado con el Redentor. Que tú no pretendes que eso sea hacerlo. Hay que siempre pedir a Jesús que lo hagas en su nombre, que lo digas en su nombre. Estamos reunidos en el nombre de Jesús, del Señor Jesús. Eso también es más complicado de verdad, porque muchos feligreses, muchos cristianos en general, cuando han dicho el Señor, piensan que han terminado. No, se le pondrá por nombre Jesús. Jesús. Es el Señor Jesús. Es el Señor Jesús. Estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Los judíos se reunían en el nombre del Señor. Pero nosotros cristianos, ese Señor sabemos quién es y le nombramos. Estamos reunidos en el nombre del Señor Jesús. Como San Pablo nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1 a 3. Nadie puede decir Jesús es Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay que dar al Espíritu Santo la oportunidad de mover tus labios. Y sobre todo, de llenar tu corazón de ese fuego de amor a Jesús. Porque siempre, cuando se habla de Jesús, el Espíritu Santo nos llena nuestro corazón del amor a Él, cada vez más, cada vez más. Y quien ame a Jesús está listo para todo. Como San Maximiliano Kolbe. No le importa su propia vida. Porque su propia vida no es importante. Lo importante es la vida de Jesús. La vida que Jesús que está en Él. Y ese Jesús no muere ya. Ha resucitado. Ha vencido la muerte. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Y Jesús nos va enseñando cómo hablar del Padre, cómo hablar al Padre. Va ungiendo nuestra vida de amor a la Trinidad. Lo que hoy en día, hay que decir la verdad, falta en muchos cristianos. Es un desafío escuchar a un cristiano diciendo Espíritu Santo, casi una aparición. Escuchar a un cristiano católico decir es que el Padre me ama. ¿Cuánta gente realmente sabe cuando rezáis decir Padre, hablar al Padre? De Jesús si lo intentan porque lo llaman Señor y ya. Pero se le dijo a San José y a la Virgen, se le pondrá por nombre Jesús. ¿Por qué tú le quitas su nombre? Es el Señor Jesús, por favor, el Señor Jesús, o Jesucristo. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla. Siempre cuando proclamamos ese nombre, ya. Cuando estamos rezando a veces por las personas, hay uno que se le puede, ¿qué le está pasando? Yo cuando me acerco a él, yo le digo, Jesús es mi Señor. Y lo repite. Dije, aquí no hay problema. Cuando los labios hablan de Jesús, es que ya el demonio no tiene poder sobre esa persona. Puede tener algunas problemillas, pero que no son grandes, que no son importantes. Por eso es muy importante ir machacando a Satanás y a sus demonios, proclamando el nombre vencedor suyo. El nombre que los vence, Jesús, Jesucristo. Que por oración de la Santísima Virgen María, el Espíritu Santo nos llena de Jesús, que realmente cambiemos de lenguaje de verdad, que bauticemos nuestro lenguaje como fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que aprendamos a hablar en nuestro lenguaje cotidiano del Padre,
al Padre, de Jesucristo, el Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Esa unción nos va transformando, porque el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Ave María Purísima.